Urrucucú, urrucucú, vuela palomita. Radio Incasat, tu radio turbo poder. Todas estas palabras y estribillos de canciones forman parte de mi infancia y probablemente de la de muchas y de muchos de ustedes que me están escuchando. El día de hoy vamos a hablar a propósito de la historia de la cumbia peruana. Cómo fue que pasamos de los destellos al grupo 5, a los hermanos Yaipen y a Cristian Domínguez. 5, 4, 3, 2, 1, arranca el buen librero, más chichero que nunca. Vamos a hablar a propósito de la cumbia peruana y vamos a hablar a propósito de este libro, Historia de la cumbia peruana de Jesús Cosamalón, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cumbia y por qué es importante saber su historia, entenderla? Y por supuesto también entender algunas preguntas. ¿Será que en algún momento se produjo este quiebre y pasamos de usar el término chichero, que era utilizado de manera marginal, a utilizarlo de otra manera? ¿De qué hablamos finalmente cuando hablamos de cumbia peruana? Hoy en este video estableceremos una breve historia de la cumbia peruana. ¿Qué es lo que pasa? A finales de los años 30 el Perú vivía una grave crisis económica, crisis que se prolonga hasta los años 50, en los cuales hay un auge económico. Este auge económico lo que produce, además de un incremento de la industria agrónoma en el país, fortalecen sobre todo el norte y la capital. ¿Esto qué quiere decir? En el norte del Perú y en la capital se empiezan a asentar aquellos provincianos que salieron de sus lugares de origen y empezaron a forjar lo que conoceríamos como las migraciones campesinas de los años 50. A partir de esto se genera un quiebre por dos motivos. En principio, porque la industria peruana de agricultura empieza a crecer, empieza a generarse una pequeña recuperación respecto a lo que había ocurrido en años anteriores y otro tipo de generaciones que van a empezar a crecer en las ciudades y que van a buscar una identificación que, por un lado, no les haga olvidar su pasado andino y por el otro, haga sentirse identificados en una nueva ciudad. Esto tiene también que ver con una nueva visión a propósito del ingreso per cápita. El ingreso per cápita en el Perú aumenta y también hay una masificación y abaratamiento de los productos musicales. Se menciona en el libro que pasamos de los discos de 33 y de 45 que abarataron y generaron que difundir música sea más económico y que además hubiese acceso a otro tipo de artefactos, es decir, a los reproductores de música. Entonces tenemos tres factores detonantes que hacen que la música popular en el Perú termine de explotar. Uno, nuevos gustos. Dos, generaciones que están saliendo adelante, que están tratando de identificarse con un nuevo tipo de ritmo musical. Y tercero, que los reproductores de música se hacen mucho más accesibles a la gente, por lo tanto dejan de pertenecerle exclusivamente a las clases aristocráticas. Ahora, ¿por qué decimos que en algún momento la música tropical fue parte de la aristocracia? Recordemos el mambo y a Pérez Prado en los años 50. A eso se le sumaban otros ritmos de salón como el guaguancó, la guaracha y el cha-cha-cha, que lo bailaba hasta el señor Bruce Lee. Para Cosamalón, en el Perú se genera música fusión. Toma elementos de la música colombiana y de la música cubana y para 1962 aparece el teclado que le da el matiz que necesitaba la cumbia para ser lo que hoy es. Porque cumbia sin teclado no es cumbia. Y como siempre en el Perú empezamos por hacer covers y terminamos generando ritmos mucho más propios, con letras propias y cantautores que se dedicaban a componer, tocar y musicalizar sus propios temas. Esto solamente pasaba en la costa, imaginemos también lo que pasaba en la sierra, donde el huayno, ritmo que ya tenía bastantes años de haberse ejecutado y de haberse reproducido dentro de los oídos de muchos campesinos, trata de entrar a la ciudad mezclando justamente estas letras que tenían, estos ritmos que tenían, con el arpa, con algunos elementos como la guitarra, que
pertenecen a la música que se estaba escuchando en esos momentos. Estamos hablando de 1960, aparece la guitarra eléctrica también, y esto genera un quiebre definitivo. ¿Por qué? Porque al incorporar y hacer esa inversión de que lo andino finalmente se adapta al mundo costeño y cultural, estamos hablando también de una reivindicación del discurso. Esa reivindicación del discurso de creer que el provinciano que llegaba a la capital era ingenuo o con tintes racistas, muy racistas, ridiculizado también en la televisión, hasta cierto punto era visto con exotismo. Recordemos al gran personaje de Tulio Loza, Nemesio Chupaca, que justamente trataba de hablar un poco a propósito de esto. Entonces tenemos que hay varios factores que configuran que la cumbia, al menos aquí en el Perú, sea en inicio imitación, acoplamiento de otros factores, de otros ritmos que hemos escuchado en algún otro momento, y finalmente estemos hablando de un ritmo propio, un ritmo que genera una identidad que es muy diferente a la cumbia de otros países. Hoy en día la cumbia peruana es muy distinta a la cumbia argentina, a la cumbia colombiana, a la cumbia que se puede hacer en otros lados, dice Cosamalón. Y los grupos se dan cuenta, finalmente, que el huayno sigue teniendo un mercado, que también lo tropical tiene otro mercado, y que la clase emergente, que quería forjarse un ritmo propio dentro de la capital, quería buscar un ritmo con el cual identificarse. Y además hay un dato que no es menos revelador y que hace que finalmente la cumbia peruana surja, destaque y finalmente se logre posicionar. Y es que en 1968 Velasco da una ley en la cual, además de haber expropiado todos los medios, exige que el 60% de la parrilla de programación esté dedicada también a difusión de música peruana, con lo cual se da el espacio, se da el momento y se da finalmente la aparición del fenómeno. Aparecen grupos como Los Destellos, Los Diablos Rojos, Beta 5 y Juaneco y su combo. Thierold afirma que esto marca el inicio del estigma de la cumbia también. ¿Por qué? Porque quienes escuchaban cumbia, quienes más se identificaban con la cumbia en ese momento eran estudiantes de instituto, empleadas domésticas y vendedores ambulantes. El fenómeno de los vendedores ambulantes existe desde tiempos de la colonia, pero digamos que este espacio fue poblado especialmente por provincianos que emigraron a la ciudad luego de 1950. El estigma colocado a la cumbia, asociado a grupos étnicos que eran constantemente discriminados, genera que este tipo de música se orille hacia determinados sectores y que más bien el rock y que más bien otro tipo de ritmos sean asociados con las clases mucho más pudientes. Entonces, ¿cuál es el gran parteaguas de la cumbia peruana y cuándo finalmente ocurre? En realidad todos fueron pequeños fenómenos que en su tiempo y en su lugar y en su momento generaron una gran repercusión, pero nosotros no podemos hablar de cumbia si es que no hablamos del Grupo Celeste y de Chacalón, y de cuando Chacalón se separa del Grupo Celeste y forma Chacalón y la Nueva Crema, porque cuando Chacalón canta, los cerros bajan. Esta frase, constituida justamente en 1995, mejor dicho, estudiada recién en 1995 porque se venía diciendo desde hace muchísimo tiempo, tenía dos significados. Uno, la gran popularidad que tenía Chacalón, y por otro lado, ese significado peyorativo que quería decir básicamente o hacía alusión a las invasiones campesinas a la ciudad. Los cerros como lo andino, el Apu, y la ciudad como ese reflejo de la invasión que ellos venían a hacer. Esto es estudiado también en el libro y mediante otro tipo de fuentes que ustedes pueden cotejar. Hablar de Chacalón es hablar pues definitivamente de un punto y aparte. Podríamos dedicarle un capítulo entero a hablar a Chacalón y no necesariamente hablar a propósito de las miniseries que se han hecho en torno a él o de los documentales, sino de lo que significa Chacalón como parte de la cultura popular. Y también con lo que significa la muerte de Chacalón en 1994, porque una vez que Chacalón muere deja un vacío, deja una nostalgia presente dentro de las personas o de los escuchas de cumbia que ven en este periodo del 94 al 99 un gran vacío que no se puede llenar con absolutamente nada, y que hay intentos por tratar de resurgir la cumbia, pero que
La cumbia en sí misma, dice Cosamalón, regresa finalmente a través de una desandinización del ritmo y probablemente con otros nuevos tipos de instrumentos y otros tipos de letras que se vienen a dar presentes dentro del discurso de la cumbia. Así aparece, por ejemplo, Rosiguar, Armonía 10, Agua Marina, Euforia y Ruth Karina hacia finales de la década de los 90, con lo cual se genera una nueva época en la cumbia peruana para que de los 2000 en adelante se tenga básicamente un regreso a los orígenes, es decir, a la cumbia orquestada, a los covers adaptados en nuevos contextos, con nuevas audiencias y con nuevas cuestiones que definitivamente es necesario analizar. He hecho un análisis bastante breve y bastante generalizado a propósito de la cumbia, ritmo que también, dicho sea de paso, disfruto en determinado tipo de momentos, pero aquí es donde hago el match y este programa adquiere sentido, porque no es un programa de El Buen Librero si es que no te recomiendo libros para que leas junto a este libro que es Historia de la Cumbia Peruana y que tengo por aquí, sino este de aquí que se llama Feliz Seré, y Feliz Seré es de Alex Huerta Mercado, conocido sociólogo que tuvimos la oportunidad de entrevistar y que además cuyo título Feliz Seré remite justamente a una canción de Chacalón que es Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano, y que en alguna parte del discurso menciona esta frase, Feliz seré. ¿Qué es lo que menciona Alex Huerta respecto a este fenómeno o lo que consideramos lo popular? Como lo popular, según Alex Huerta, parece estar fuera del discurso y fuera de la academia. Es decir, solamente lo popular sirve si es que es materia de análisis o si es que es objeto de estudio. Este de aparente desinterés de la academia por los fenómenos culturales propios de la cultura popular representa también un ninguneo histórico que al menos a mí me hace muchísimo ruido y me deja mucho que desear, porque evidentemente somos lo que somos por parte de esta cultura que a veces se ningunea y que a veces se mira por encima del hombro cuando en realidad forma nuestro discurso. Aquí también podría meter este otro libro que se llama Chicha Power de Jaime Bailón, en el cual habla cómo a propósito de estos discursos que siempre han estado en el margen, finalmente han terminado siendo acoplados y aceptados dentro de la narrativa popular como algo que puede ser considerado hasta cool, hasta asombroso, hasta moderno, cuando en realidad siempre existió. Hablemos por ejemplo de esos carteles con estas letras estridentes que ahora se utilizan como parte de lo que se consideraría el arte, y el arte en algún momento asociado hacia lo elitista, y el arte que incorpora elementos populares y ahora los vende como finalmente arte al alcance de todo el mundo. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cumbia peruana? ¿De qué hablamos cuando hablamos de chicha? ¿De qué hablamos cuando hablamos de fenómenos culturales y que tenemos que analizar? Cuestiones que te dejo para pensar en este momento y que por supuesto te invito a leer a través de las recomendaciones que te he hecho. Ya sabes que puedes darle like, comentar, compartir y sobre todo suscribirte y no dejar pasar este video. Conmigo, a ritmo de cumbia, será hasta otro programa.